Disculpen, yo venía de otro foro de movimientos sociales, pero hasta Xochimilco, entonces está un poco complicado llegar. Creo que respondiendo a tu pregunta, pienso que las sociedades tienen su capacidad de cambiar el rumbo del destino de su país, de su nación, y este país ha demostrado infinitas veces que ha logrado hacer cambios, a veces de manera disruptiva y violenta como la independencia, la reforma o la revolución, pero a veces cambios pacíficos que no son pasivos. Se confunde la lucha pacífica con la lucha pasiva. La lucha pacífica es una lucha muy firme, una lucha de confrontación al poder. Lo hemos visto cómo movimientos sociales han transformado el imaginario y han hecho posible que este país haya avanzado. Evidentemente eso no quiere decir que haya un cambio radical. Creo que tenemos que pensar qué es el cambio, qué es una revolución, qué es una transformación, hasta dónde alcanza a llegar. Y creo que hay que entender que los procesos políticos tienen diferentes actores. Uno son los movimientos sociales. Y estos, en el siglo XXI, digamos, el actor político fundamental del cambio son los movimientos sociales. Así lo han demostrado los cambios electorales en América Latina. No ha habido ningún triunfo electoral de la izquierda, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni siquiera en Argentina, sin que haya antecedido una fuerte movilización social y que incluso, en la mayoría de los casos, el derrocamiento por la vía de la movilización popular de gobiernos. Es el caso de Ecuador, es el caso de Bolivia, es el caso de Argentina. Entonces, yo creo que tenemos que entender que este proceso de estos actores sociales, que son los movimientos sociales, no confundir con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales muchas veces se disfrazan de movimiento, pero en realidad son organizaciones corporativas, son organizaciones verticales, que solo movilizan clientelarmente a su gente, que no participan espontáneamente sus integrantes, no forman parte de un movimiento social. Un movimiento social construye una subjetividad alrededor de él, transforma la subjetividad política del espacio, sea territorial o nacional, pero, digamos, en su interpelación con el poder genera una serie de apoyos que una organización social tradicional, un sindicato, una organización campesina, una organización urbano popular, no concita. Entonces, sí tenemos que distinguir entre esto, y creo que los movimientos sociales surgen a partir de causas muy específicas, de demandas de la gente desde su ser o su identidad o por su papel que juegan en el sistema de trabajo. Es decir, hay sindicatos que pueden constituir o construir movimientos sociales. En este caso, acabamos de ver cómo el movimiento magisterial desbordó, digamos, la esfera de lo magisterial y se convirtió en un movimiento popular, en un movimiento social que interpeló al poder para poner en cuestión las reformas que impusieron justo con el Pacto por México. Los partidos políticos existentes o los mayoritarios firmaron un pacto para reformar la Constitución y, digamos, legalizar y legitimar el retroceso histórico más grande que ha habido en las últimas décadas, ¿no? Entonces, este retroceso histórico, digamos, se fue en limpio. Ningún movimiento social popular se intentaron, frente a la reforma energética, hacer movilizaciones, cercar el Congreso, lo que sea, pero fue insuficiente y no fue un movimiento social, fue más bien un movimiento de resistencia que no concitó el apoyo más amplio de otros sectores ni de la movilización de otros. Entonces, en el caso de los maestros, sí desbordaron su propia demanda gremial y se constituyó un movimiento popular, sobre todo en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, donde son las comunidades de las que se involucraron. Sin embargo, también el horizonte de los movimientos sociales, al ser muy específicas sus demandas y, digamos, reactivas muchas veces sus manifestaciones, tienen una limitación. Y la limitación es que sus demandas o son satisfechas o no son satisfechas
pero en el marco de un sistema, para empezar. Y por el otro, el hecho de que si no son satisfechas, es también porque el marco nacional, el Estado nacional, hoy en el caso específico de México, responde a una lógica transnacional y de un modelo neoliberal entregado a los grandes capitales transnacionales. Por lo cual, digamos, se está enfrentando a poderes transnacionales que tienen cooptado al Estado o al gobierno. Aquí, ¿qué pasó? Pues que, digamos, el movimiento magisterial no logró rebasar los marcos del ámbito de la correlación de fuerzas, a pesar de cuestionar y de tener un apoyo, digamos, de opinión mayoritario contra la reforma educativa, no se tuvo la fuerza suficiente para echar abajo la reforma. Y esto, pues, va a tener consecuencias en el país. El movimiento más grande, el gremio magisterial, es el sindicato más grande de América Latina. No es cualquier cosa, y la capacidad de la coordinadora, junto con los maestros que se oponen a la reforma, pues son decenas de miles, cientos de miles, como lo hemos visto en los últimos meses. Pero el gobierno o el sistema logró meter ese gran movimiento potencial de cuestionamiento no solo a la reforma educativa, sino a todo el modelo económico excluyente, que se basa, por un lado, en la apropiación de la riqueza en unas cuantas manos, pero también de la apropiación del presupuesto público. Hoy estamos viendo cómo el recorte brutal de 200,000 millones de pesos contrasta con el aumento a los salarios del presidente y de la alta burocracia, y al mismo tiempo el aumento a la deuda, el pago a los bancos, el pago a las empresas privadas. Entonces, ese es realmente lo que está en juego, cómo los bienes públicos, los derechos sociales, los derechos humanos se van, digamos, tienen precio en el mercado hoy que tiene su dictadura. Aquí vivimos una dictadura, la dictadura del mercado, donde juegan las calificadoras, donde juega el sistema financiero internacional, y donde Carstens y ahora el juicio de Videgaray y todos esos, pues son instrumentos de la misma política, ¿no? Entonces, ¿cómo rebasar esos límites del modelo neoliberal? Pues se requiere de la unidad de todos los movimientos sociales que están defendiendo el territorio, que se oponen al fracking, esta forma tan agresiva de explotación petrolera, pero también se oponen a la minería a tajo a cielo abierto, que representa la destrucción no solo de las montañas que se devastan, sino de todo el medio ambiente alrededor, el ecosistema, y ya ni las moscas viven. Entonces, es contra la depredación que se oponen estos movimientos, los que hoy defienden la vida, defienden el territorio, los recursos naturales, sus derechos agrarios y campesinos e indígenas. Recordemos que producto de esta lucha, México es el único país del mundo donde la mitad de su territorio está en manos colectivas, está en manos de ejidos y comunidades indígenas, y hoy son las principales sujetos amenazados en su territorio y en sus derechos agrarios en esta forma de explotación. Entonces, por decirlo de una manera gráfica, hay entre 300 y 400 movimientos sociales hoy en defensa del territorio en México. Sin embargo, no tienen la fuerza para detener, frenar o cambiar la correlación de fuerzas. Entonces, los movimientos por sí tienen un potencial enorme de cambio, pero está limitado al ámbito de su acción y al ámbito de sus demandas. Entonces, para lograr, el tema aquí es cómo lograr que ese potencial social de defensa de los derechos se convierta en un potencial de cambio social. Y creo que hacen falta dos cosas. Uno, la unidad de todos los movimientos en torno a un programa de cambio nacional, pero un programa que vaya más allá también del cambio de gobierno. Pero sin cambio de gobierno tampoco hay cambio. Entonces, se tiene que discutir el cambio social, económico de base, el cambio de las relaciones entre gobernantes y gobernados, el respeto que los movimientos sociales, digamos, merecen y tienen que, digamos, establecerse como relación política entre los partidos de izquierda y los movimientos sociales. Digo, no hablo de la derecha, porque la derecha considera los movimientos sociales normalmente como un signo de ingobernabilidad, salvo cuando ellos se movilizan contra los derechos de otros, como es el caso de la Iglesia recientemente contra el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, que no se llega a constituir un movimiento social, pero que podría serlo un movimiento conservador, que estamos viendo en Europa el nacimiento de movimientos sociales conservadores con las banderas de la xenofobia contra los refugiados y contra, contra todo este discurso del miedo que se está construyendo. Entonces, también, por primera vez en muchas décadas, estamos viendo el ascenso de la derecha movilizada socialmente, pero también tiene que ver con las estrategias de la derecha a nivel social, cosa que, por ejemplo, aquí los partidos de izquierda normalmente se olvidan. La derecha francesa, la derecha alemana, la derecha de los países nórdicos está trabajando a nivel social, a nivel de base, creando
digamos, comedores comunitarios, creando fraternidades, centros sociales para la gente que está, digamos, desempleada, que está resentida. Entonces, sí están haciendo un trabajo de construcción de un tejido social. Y aquí ese trabajo lo hacen los movimientos sociales. Desgraciadamente, por la ley y por la lógica y la cultura política, aquí los partidos políticos se separan de la movilización y la organización social y entonces se vuelven maquinarias electorales. Ese divorcio no le conviene a nadie, ni a la izquierda como fuerza política institucional, ni a los movimientos que quieren un cambio de políticas que respeten sus derechos, pues solo con un gobierno distinto. Ya lo estamos viendo y con la inversión pública del dinero de todos en productividad, en la soberanía alimentaria, en la soberanía energética. Entonces, sí es importante, primero, reconocer que la fuerza del cambio está en los movimientos sociales, pero esa fuerza no puede completar el ciclo de transformación nacional o global si no se une y si no adquiere un programa nacional. Entonces, este diálogo con los partidos o los partidos de izquierda es importante porque los partidos están obligados a tener una visión nacional de cambio, un planteamiento de cambio de gobierno, y creo yo, ahora con la crisis de civilización, con el fracaso del modelo neoliberal, estamos obligados a presentar una alternativa social y económica, cosa que todavía no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, ni aún en las zonas autónomas que se viven en este país, se ha podido construir un modelo económico alternativo. Ese es el reto. Y entonces hay que ver las fuerzas de dónde construir estos proyectos alternativos emancipatorios. Si vivimos un sistema que todo lo reduce a la ganancia, que todo lo reduce al dinero, que está, digamos, toda la historia de la humanidad está hoy reducida hoy a favorecer intereses particulares. Eso es lo que nos tiene hoy, digamos, en riesgo como civilización, y que ha puesto en riesgo este modelo económico al planeta, y por eso, digamos, el acrecentamiento de fenómenos como el calentamiento global, pero no es el único. La contaminación en las ciudades, la muerte en las ciudades por todo este modelo industrial y de vehículos automotores individuales que han favorecido la industria automovilística del norte, sobre todo estadounidense, que es un modelo obsoleto. Este modelo hay que cambiarlo. Entonces ya se está hablando de cambio de paradigmas. Curiosamente, estos paradigmas de cambio se están construyendo en los movimientos sociales, en el movimiento indígena, en la economía social y solidaria, en las cooperativas, que a través de valores distintos al capitalismo, digamos, frente a la competencia y la individualización, pues es el común, los bienes comunes y los intereses colectivos, la cooperación, la reciprocidad, la ayuda mutua, como valores, la fraternidad, como valores que nos pueden llevar a la construcción de una sociedad alternativa. No hay un modelo de cambio. A diferencia del siglo XX, donde todo el mundo creyó que el socialismo y el comunismo era la opción, hoy ya no es. Ese modelo ya no, la gente no lo asume. Hay sectores que todavía defienden ese modelo, pero ese modelo basado en la idea de que una minoría iluminada, sea un partido político, una guerrilla o una visión radicalizada del anarquismo, va a ser capaz de emancipar a la sociedad, liberar a la sociedad, es un modelo caduco. Hoy tenemos que ir hacia planteamientos democráticos radicales. Si el mundo, si este país tiene esperanza, tiene futuro, va a ser gracias a la gente. Va a ser a que la gente crea que es agente del cambio. Claro, se necesitan partidos políticos, se necesitan liderazgos nacionales, se necesitan todas las formas de lucha, cubrir todos los espacios, porque el reto del cambio es complejo, no es sencillo. Vivimos un mundo global que somete a los gobiernos a través del sistema financiero internacional. Hoy vemos que ese traslado de la riqueza del presupuesto público, la reforma energética, no son resultado de políticas nacionales, son imposiciones transnacionales para vaciar a nuestro país. Y desgraciadamente México es el único país que en los últimos 6 años ha hecho estos cambios legales tan brutales y sin resistencia. Entonces aquí el problema es que no hemos sido capaces de resistir y frenar este deterioro. Entonces, y eso involucra a todos, actores políticos, sociales, armados y pacíficos. Entonces, la falta de unidad, eso es un factor que ha impedido que la resistencia tenga mayores efectos para frenar el deterioro. Hemos visto el resultado del movimiento magisterial, que logró frenar
no cambiar, no abrogar, pero ese es un avance. Y también se visibiliza que la unidad de los movimientos sociales con los movimientos políticos democráticos es esencial. Entonces, yo creo que tenemos que ir frente a la criminalización, que es el instrumento, digamos, del Estado, el Estado transnacional, del gobierno cooptado por los empresarios, por una visión empresarial, utiliza las leyes, utiliza los medios de comunicación para estigmatizar y criminalizar a los movimientos sociales. Entonces nosotros, activistas sociales, integrantes de la sociedad civil que participamos en causas públicas y en causas colectivas, miembros de organizaciones sociales, miembros de partidos de izquierda, tenemos que ir hacia la unidad. Yo pienso que sería un falso dilema llegar al 2018 y pensar por quién votar. Hay que llegar al 2018 y hay que llegar con un programa unido de por qué votar. Y eso va a cambiar los términos del debate. No es un problema de personalidades ni de partidos, es un problema de qué cambio queremos y cómo lo queremos. Entonces, eso pone la tesitura de los movimientos y de la discusión en otro lado. Y me parece que necesitamos esa reflexión política, romper los cartabones de la herencia autoritaria de la izquierda, poner frente a nosotros la discusión sobre qué es la democracia y cómo construir una democracia radical que vaya más allá de la democracia representativa que hoy no nos representa. Y tenemos que, y esto tiene que ver con una reflexión profunda, los métodos no democráticos arrojan resultados no democráticos. Si queremos un cambio con la gente, tiene que ser con la gente y tiene que ser de la manera más democrática posible, porque esa es la manera incluyente. Las salidas fáciles, los atajos históricos que no existen, porque ya vemos que a nombre de la humanidad y de la emancipación de la humanidad se crean los peores monstruos y hasta las peores dictaduras. Tenemos que, digamos, si queremos resultados democráticos, de avanzada, incluyentes, si queremos una sociedad para todos, necesitamos hacer el cambio con todos. Y eso cambia los paradigmas del cambio político para quienes piensan que solo la vía electoral puede ser el cambio de gobierno es suficiente, pero también para la izquierda, digamos, social y radical, que piensa que solo la resistencia y solo los movimientos van a lograr el cambio político. Necesitamos unificar, crear un programa nacional y establecer. Hay quien desconfía de la gente, yo creo en la fuerza del número. En una vía democrática de transformación, así sea pacífica, somos mayoría. Si todos trabajáramos en torno a un programa de transformación, podríamos evitar hasta la violencia a las mujeres, pero tendríamos que trabajar en consumo, como un solo bloque nacional, y poner la agenda de las prioridades sociales y la agenda de las prioridades del cambio que necesitamos, y trabajar juntos y actuar juntos. Ninguna lucha aislada va a ganar, pero ninguna lucha nacional vaciada de contenido social y sin la fuerza de los movimientos va a cambiar. Ya sabemos que en este país no hay democracia, que no se respeta el voto, y entonces hay que construir una mayoría, convencer a la mayoría de votar por el cambio hacia la izquierda, que quiere decir votar a favor de los derechos de la gente y votar a favor de un régimen que cambie la política del populismo de derecha que hay actual hacia una política de sensibilidad social que, digamos, ponga al gobierno al servicio de la gente, porque hoy está el gobierno al servicio del dinero y de las empresas. Entonces tenemos que cambiar esa ecuación. Y para lograr que esto ocurra, que este proceso se dé, y que además al mismo tiempo vayamos construyendo un camino con valores distintos de transformación del sistema económico. Si hoy podemos ver que el mercado está hasta en la vida cotidiana, ¿cómo hacer el cambio desde la vida cotidiana? ¿Cómo ejercer el poder que tenemos como consumidores? ¿Cómo poder ejercer el poder que tenemos como vecinos? ¿Cómo poder ejercer como habitantes de una zona hoy presa de la violencia? Somos más. Entonces, no se trata de construir salidas imaginativas, pero hay que perder el miedo, porque el miedo nos lleva a que avance la violencia. Es al revés, mientras más miedo tengamos, más violencia va a haber. Entonces necesitamos recuperar el espacio público, necesitamos recuperar las capacidades que tiene la gente de apropiarse de su destino, y eso es lo que va ganando espacio al cambio, espacio a la gente, espacio a la democracia, y ese es el camino. No hay una solución mágica, no hay un modelo económico, social y político hoy alternativo.
pero sí hay un camino para construirlo. Y es un camino que puede ser más largo, pero que puede ser más efectivo. Y entonces yo sí creo en la gente, sí creo, como otros actores sociales y políticos en la historia han creído en los mexicanos, yo sí creo en este caso en los mexicanos, y creo que los movimientos sociales han entendido en gran medida que necesitan formar un bloque nacional para frenar la destrucción del país y para frenar esta barbarie. Pero al mismo tiempo, quienes luchan en el campo democrático, a través del voto, a través de ganar espacios de poder del gobierno, también se han dado cuenta de que sin la fuerza organizada de la sociedad no va a ningún lado ningún cambio político, porque no lo van a permitir. Se trata de construir una mayoría nacional, de tener la capacidad de que vote esa mayoría nacional por el cambio contra los gobiernos neoliberales, que sea un referéndum contra el neoliberalismo la próxima elección, y que se logre tener no solo esa mayoría de votos, sino la capacidad para defenderlo. Porque a diferencia de Sudamérica, allá sí se respeta hasta el no a la paz. Aquí ni siquiera eso. Entonces tenemos que hacer valer nuestros derechos, organizarnos para hacer valer nuestros derechos, y uno muy importante y fundamental es el derecho a la democracia, a elegir a nuestros gobernantes y a participar de la vida política. Basta que la política siga siendo monopolio de los partidos, basta que la política siga siendo monopolio de los políticos profesionales. Por eso, bienvenido el anuncio que hizo el EZLN y el Congreso Nacional Indígena de participar con un candidato independiente en las elecciones. Bienvenido, porque es un actor, necesitamos a todos para el cambio. Y bueno, pues yo creo que el debate se va a enriquecer, y que la agenda indígena y la agenda campesina y la defensa del territorio va a cobrar una relevancia inusitada en este proceso electoral, y que ojalá eso beneficie a un cambio nacional, que en lugar que dividamos nuestros votos, unamos nuestras voluntades, unamos nuestras demandas de cambio y logremos tener esa fuerza nacional que necesitamos. Hoy en América Latina necesita que México haga el cambio, porque América Latina empieza desde el Río Bravo, y mientras hoy, después de una década ganada, como decían los argentinos, viene la ofensiva neoliberal imperial para revertir los cambios. Y ya se viene en Argentina con Macri y en Brasil con Temer. No les importa dar golpes de estado técnico o crear condiciones electorales para facilitar el triunfo de la derecha, como en el caso de Macri, o engañar a la gente de plano, como en el caso del referéndum por la paz o por la guerra que se dio en Colombia hace un par de semanas. La gente votó por el no, o sea, sí a la guerra, digamos, entendiendo que el sí a la paz y el no, pues era el sí a la guerra. Entonces, necesitamos meternos, involucrarnos, rebasar el ámbito de las redes sociales, ir hacia el trabajo barrial, comunitario. Necesitamos crear comunidad. Si este país tiene futuro, tiene que recuperar sus capacidades de comunidad, sus capacidades colectivas, porque frente al individualismo destructor que tenemos enfrente, que no le importa el futuro del planeta ni le importa el futuro de los pueblos, a nosotros sí nos debe interesar, y tenemos que reconstruir las bases humanistas, las bases sociales de un cambio, con libertad, con justicia y con democracia. Entonces, sí es importante el diálogo de los movimientos sociales y los actores políticos, tanto como el debate de qué cambio que necesitamos. Entonces, ¿necesitamos un cambio de régimen o necesitamos un cambio social, político, cultural, una nueva sociedad con unas nuevas formas de convivencia y con otras bases culturales? Que ese es el reto de todos. Muchas gracias. Gerardo de la Fuente Lora, quien ya está con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, esta charla está inscrita en un ciclo que se está llevando a cabo en este foro todos los días a partir de ayer y hasta el viernes a las 3 de la tarde, que lleva por título Las claves para entender el México de hoy. Nada más me voy a tomar la libertad de leerles una pequeña semblanza de Gerardo de la Fuente Lora para que ustedes lo conozcan un poco mejor, y ya iniciamos la charla. Bueno, él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, medalla Alfonso Caso a los mejores estudios de doctorado en la UNAM en 1998, coordinador del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor invitado en las universidades de San Carlos, en Guatemala,
de Nariño en Colombia y Nacional del Noreste en Argentina. Miembro del Consejo Editorial de la revista Dialéctica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Consejo Editorial de la revista Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, autor de los libros Amar en el extranjero, un ensayo sobre la seducción de la economía en las sociedades modernas, editorial Media Comunicación del año 99, George Bataille, el erotismo y la constitución de agentes transformadores. Esta es una publicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 2004, que escribió conjuntamente con Leticia Flores Farfán. Autor de un centenar de artículos en torno a la filosofía de la economía y la estética en diversas publicaciones especializadas. Ha sido investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido secretario de Estudios de Posgrado y coordinador de la Maestría en Estética y Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues qué gusto tenerlo por aquí a Gerardo de la Fuente. Muchas gracias por estar aquí, gracias a ustedes. Y pues adelante, Gerardo. Gracias por la presentación, gracias al Buzón Ciudadano, este grupo de reflexión que hace 10 años se reúne todos los sábados para tratar de descubrir las claves de lo que está pasando en nuestro país. Y este ciclo en el que estamos iniciando ahora esta actividad tiene precisamente ese nombre, claves para entender lo que está pasando en México. Dentro de esas claves se me ha invitado a mí para que platique con ustedes, para que conversemos juntos de un aspecto del México de hoy que al parecer es tremendamente preocupante. Nuestro país, como hacía mucho tiempo no había estado, está hoy en terribles condiciones económicas, políticas, ideológicas, pero un aspecto de esa situación terrible que vivimos, desde luego tiene que ver con la violencia, el número de asesinatos, muertes, asaltos que pueblan nuestra cotidianidad ha llegado a tal nivel que hay quien nos ha comparado con los países que están en guerra hoy mismo. Tenemos cantidades de violencia, actos violentos, en igual número que Irak o que Irán o que lo que está pasando en el Medio Oriente con ISIS, el Estado Islámico. Lo paradójico del asunto es que no estamos en guerra, o supuestamente no estamos en guerra. Hay un aspecto de esto que tiene una motivación política bastante directa. Cuando se dio el fraude electoral de 2006, por el que llegó Calderón a la presidencia, y sobre ese punto ya ni siquiera hay discusión imaginable. Realmente fue un fraude electoral. Los académicos, los investigadores lo han estudiado y ya no está debate. Sí hubo un fraude electoral. Pero, ¿qué consecuencias tiene un fraude electoral? La teoría política en el mundo no está clara porque la teoría política del mundo es una teoría civilizada y entonces en la teoría política del mundo no cabe la posibilidad de que haya un país o un régimen que sistemáticamente produzca fraudes electorales. Así que normalmente la teoría no ha pensado eso. La teoría diría, si hay un fraude electoral, hay un régimen ilegítimo, entonces hay que volver a convocar elecciones o se abre un periodo de guerra civil. Pero en México se producen sistemáticamente fraudes electorales y no hay una guerra civil y los gobiernos ilegítimos ejercen su potestad ilegítimamente todo el periodo, cosa impensable para la teoría, insisto. Pero que haya fraude electoral y que quienes realizan el fraude electoral despachen en sus oficinas 6 años, eso no quiere decir que no haya consecuencias. Y el ejemplo mayor es el de Calderón, justamente, porque ese fraude electoral le costó a este país 80,000 muertos. Podemos analizarlo de muchas maneras, pero la cubierta de que se trataba de combatir el narcotráfico parece una cosa menor. Más bien lo que se quería es que el ejército estuviera en las calles, habitara en nuestros espacios públicos
justamente para inhibir la posibilidad de que la gente se levantara reclamando la ilegitimidad del gobierno. El ejército está en las calles desde Calderón y la violencia sigue ejerciéndose cotidianamente. No les voy a cansar aún más con todas esas cifras que son verdaderamente terribles. Lo que me interesa en esta plática es un aspecto de esto que me preocupa, y supongo que a ustedes también les preocupa. Lo que me preocupa es esto: ¿no será que después de tantos años nos estamos acostumbrando a eso? Estamos haciéndonos el hábito de vivir en medio de esa inseguridad y de esa violencia. ¿No será que esta putrefacción de la clase política y del poder en México está quizá llegando a tocar nuestros corazones, y la violencia, el mal que se ciñe por todas partes, se nos meta un poco en el alma y nos toque el corazón a todos nosotros? Eso es lo que me preocupa y lo que les propongo que pensemos juntos. ¿Será que esto nos está dañando por dentro a todos y estamos dispuestos a aceptar que el mal está allí y que forma parte de la normalidad, que a fin de cuentas pues la gente se muere y no pasa nada? De ahí el nombre de esta plática, la banalidad del mal. El mal como algo banal, como que te da un catarro, como que hace calor o hace frío. El mal como parte del paisaje, de los datos de la vida cotidiana, y no ocurre nada. La frase, la banalidad del mal, la acuñó una filósofa alemana de mediados de siglo que se llamaba Hannah Arendt, que le tocó hacer de reportera en los juicios que se llevaron en contra de un oficial nazi, Rudolf Eichmann, que fue condenado a muerte después de la Segunda Guerra Mundial. Este señor Eichmann trabajó en campos de concentración y tomó decisiones que hicieron morir a miles de personas. Era un tipo que estaba encargado de organizar el asesinato de los vagones de judíos que llegaban al campo de concentración. Su tarea era asegurarse que esos judíos fueran realmente cremados y desaparecidos. Por eso fue juzgado en 1961 y colgado por decisión del Tribunal Internacional al año siguiente. Desde luego se lo merecía. Este sí que era un genocida, y un genocida investigado y confeso. No era una suposición, no era una metáfora, era un asesino masivo. Hannah Arendt, la filósofa, narró esto en un libro que así se llama, La banalidad del mal, y esta filósofa se asombró mucho porque este señor, durante el juicio, este señor Eichmann, estuvo todo el tiempo tranquilo, sereno. Le podían decir lo que fuera de sus acciones, que era un rapaz, que era un tipo deleznable, y él sereno. De hecho, en los interrogatorios apareció que este señor Eichmann era un tipo común y corriente, un señor que después de mandar matar miles de personas durante el día, llegaba a su casa y besaba a su mujer y a sus hijos y cantaba y los quería mucho y los llevaba a la escuela, y toda la vida era perfectamente normal, solo que este señor mataba miles de personas en el día y después besaba a sus hijos en la noche. Esa cosa tan tremenda es lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que algo así suceda? Para ustedes y para mí, para los que estamos en esta feria, seguramente para todos los que estamos en esta feria, una conducta así es prácticamente inimaginable. Yo no creo poder imaginar a mí mismo
matando a alguien y después saludando a todo el mundo como si cualquier cosa, prendiendo la tele y tomándome un refresco. Hay algo ahí que es inhumano y que es extraño. ¿Es esto la banalidad del mal? Yo creo que hay una parte de la humanidad en la que esta banalidad del mal tal vez no les sea tan remota, y esos han de ser los que tienen todo el poder. No lo sé. El caso extremo es Eichmann, porque en su caso tomaba una decisión y alguien se moría. Pero tal vez no a tales extremos. Yo no sé si Calderón, después de clausurar la compañía de Luz y Fuerza y dejar sin trabajo un viernes en la tarde a 40,000 personas, llegó a su casa ese viernes en la noche y le dio un beso a sus hijos como si no pasara nada. Tal vez la banalidad del mal pueda más o menos entenderse cuando uno piensa en estos personajes que están tan arriba, que están como ya más o menos fuera de este mundo. Personajes en la historia, no sé qué, si Nerón manda a incendiar Roma, no sé si haya dormido tranquilo ese día. O el presidente de los Estados Unidos que manda a aventar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, podrá haber dado el sueño, pero tal vez sí porque los muy poderosos se consideran a sí mismos como habitantes de otro mundo, como que tienen permitido absolutamente todo. Hay dos libros que marcaron la literatura del mundo en el siglo XIX, que fueron Los Miserables, de Víctor Hugo, y Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Esos libros narran la historia de lo que es todo lo contrario a la banalidad del mal. En Crimen y Castigo, un muchacho, un estudiante ruso, que es muy pobre, tiene la teoría de que los grandes hombres tienen todo permitido. Piensa que, por ejemplo, Napoleón podía invadir países y matar cientos y miles de personas y no le iba a pasar nada porque los grandes hombres justamente todo tenían permitido. El problema es que este estudiante, Raskolnikov se llamaba, pensaba que quizá él fuera un gran hombre, pero si fuera un gran hombre, entonces podría hacer cualquier cosa y nadie le tendría que reclamar, porque los grandes hombres como Napoleón tienen todo permitido. Entonces Raskolnikov, este muchacho estudiante, un día mata a su casera, mata a la que le rentaba el cuarto, la mata para robarle una pulserita, unas cositas así. Y toda la novela, que tiene como 1000 páginas, es la historia de cómo este estudiante se siente culpable, se siente muy mal por lo que hizo y se esconde de sí mismo y se mete en 1000 cosas, hace montones de cosas para tratar de olvidar el asunto, y al final lo atrapan y lo condenan porque él mismo se confiesa, porque no puede vivir con la culpa, porque descubre que no es un gran hombre porque él mismo se confiesa. Un gran hombre, uno de estos patanes que han gobernado la historia del mundo, ese sin ningún remordimiento hubiera matado a la casera y hubiera haciendo su vida y nadie hubiera leído nunca Crimen y Castigo porque no habría historia. Este estudiante, sin embargo, no puede vivir con ello y es castigado. En Los Miserables de Víctor Hugo se nos cuenta la historia de un hombre, un trabajador que era muy fuerte, Jean Valjean, que era muy pobre y que se roba unos panes, algo que uno en cualquier momento de la vida siempre ha tenido ganas de hacer porque tiene hambre, robarse un pan. Bueno, Jean Valjean se roba un pan y durante 30 años un comisario lo persigue toda la vida, 30 años, hasta que por fin lo atrapa por haberse robado un pan. Y uno dice, ¿por qué el comisario no lo dejó ir? ¿No? Porque Jean Valjean en todo caso no mató al comisario con tal de quitárselo encima. Pero en esas dos novelas
Crimen y Castigo y Los Miserables, hay dos situaciones que los poderosos seguramente no pueden entender, porque la cosa es que el crimen se castiga. Cuando uno hace algo malo, tiene una sanción. Eso es lo que dicen esas dos novelas, que al crimen, a la falta, a la violación de las reglas, le sigue un castigo, un daño. Y los personajes, Jean Valjean, Raskolnikov, piensan que se lo merecen. Hombre, que a fin de cuentas han actuado mal y que pues tienen que ser castigados. Yo me imagino que si Calderón lee esas novelas, le debe dar risa, porque a los poderosos de este mundo nunca los alcanza el castigo. Nunca los alcanza el castigo. Pueden vender un país entero, pueden ocasionar 80,000 muertos y no pasa absolutamente nada. No sé, Díaz Ordaz se murió en su cama después de haber ordenado la matanza de Tlatelolco. Alguien está durmiendo bien a pesar de que nos faltan 43 muchachos. ¿Cómo es posible que eso pase? Eso para ellos es la banalidad del mal, y es algo que yo no puedo comprender, y supongo que ustedes, los que estamos aquí porque somos gentes decentes, que nos educó nuestra mamá en las reglas básicas de la convivencia humana, no podemos entender. Esos señores de arriba, que viven en la absoluta impunidad, sin embargo, se regodean en su impunidad, y para ellos el mal es perfectamente banal. Puedes sonarte la nariz o puedes correr a 40,000 personas y dejarlas sin trabajo. Eso no te afecta. Hay una banalidad del mal de parte de los que gobiernan este país, pero para ellos la banalidad del mal significa o puede darse porque hay una absoluta impunidad. Mientras haya impunidad frente a los gobernantes, mientras puedan hacer lo que se les dé la gana sin que les pase nada, entonces ellos, los grandes jefes, vivirán en la banalidad del mal. Pero no es ese tipo de banalidad la que le sorprendía a Hannah Arendt, la filósofa, cuando narraba lo ocurrido en el juicio de este oficial nazi de los campos de concentración. Porque eso se podría entender, digamos, Hitler manda matar 6 millones de judíos, por su culpa se mueren 10 millones de soviéticos, y él duerme tranquilo, pues porque está loco y es Hitler, está hasta arriba. Pero el señor este que estaban juzgando, Eichmann, el que trabajaba en el campo de concentración, no era Hitler, no era uno de los poderosos, era uno de los de en medio. Esa es la cuestión. Eichmann era como un jefe de departamento en una secretaría de Estado. Era un oficial burocrático, y él dijo durante todo el juicio que no tenía ningún problema de conciencia, que no le afectaba en lo más mínimo todo lo ocurrido, porque él simplemente obedecía órdenes. Era de los de en medio. Y eso es lo que dejaba helada a Hannah Arendt. Porque, ¿qué pasa cuando hay 80,000 muertos en este país? Pasa que hay alguien que ordena esas muertes, seguramente el jefe del ejército, el jefe de la policía, el que tiene todo el poder, pero esas muertes las realizan unas personas que son como Eichmann. Son personas que dicen obedecer órdenes. Obedecer órdenes, ser de los de en medio de la columna del poder, entonces nos permite ejercer la banalidad del mal como si nada. Es una disculpa que el soldado sea soldado raso, que el capitán sea capitán y no sea el teniente general, el comandante de las Fuerzas Armadas. Descarga de la responsabilidad a alguien el hecho
de estar obedeciendo órdenes. Ese señor, el capitán, el sargento, o bien el sicario de medio pelo, llega en la noche y le da un beso a sus hijos como si cualquier cosa. Es difícil de entender una situación así. Desde luego, tal vez los de en medio, los oficiales de la muerte de en medio, del Estado mexicano o del narco, pero para el caso son exactamente lo mismo. Hay una continuidad de narco y gobierno en este terreno. Tal vez estas personas se contagien un poco de algo que caracteriza a los gobernantes y a los muy poderosos, y es que a estas personas las invade un frenesí de cinismo. Sí y qué. Muchas veces cuando leemos los periódicos en el país, en México, cuando vemos lo que va pasando todos los días, nos enojamos mucho, ustedes y yo que somos comunes y corrientes, entre otras cosas porque nosotros le tenemos miedo al ridículo y sabemos cuando hacemos un oso, cuando la regamos feamente, cuando tenemos que tragar camote, hubiéramos dicho nosotros, ¿no? Pero los gobernantes no tienen sentido del ridículo, no tienen sentido de hacer el oso. Así que Nuño, por ejemplo, puede decir todos los días: jamás voy a negociar con la gente, jamás se va a negociar con la gente, y al día siguiente establecerse una mesa de negociación en Gobernación con Osorio Chong. ¿Qué va a hacer el secretario Nuño? Bueno, tal vez nosotros, que somos personas decentes, que nos educó nuestra mamá, tal vez nosotros renunciáramos, ¿no? Diríamos: no, qué vergüenza, yo ya había dicho que nunca se iba a negociar, entonces ante esta situación renuncio, ¿no? ¿Qué hace el secretario de Educación? En lugar de hacer algo así, dice: bienvenido el diálogo, si yo siempre lo propuse. Ajá. Porque esta gente carece absolutamente del sentido del ridículo, del sentido del oso, y es absolutamente impermeable a la crítica social. Los de hasta arriba, y de eso fue de lo que hablamos el año pasado en este mismo foro, los de hasta arriba tienen una política de comunicación. El presidente Peña Nieto y todo su gobierno tienen una política de comunicación basada en eso. Hacen cosas terribles, dicen cosas absolutamente ridículas, hacen osos tremendos, por ejemplo, invitar a Trump y luego quedarse callado frente a él. Hacen osos horribles y jamás se disculpan, nunca se sonrojan, no les pasa nada. Y uno dice: bueno, es que estos están orates, ¿no? No. Ellos están planteando el mensaje directo que quieren plantear. Quieren mostrarnos que les importa exactamente un pepino lo que opinemos o no opinemos. Es un mensaje abierto de impunidad, no es una contradicción de comunicación social, no. Se trata precisamente de hacer eso, de hacer el oso y difundirlo. Sí y qué. No nos interesa lo que opinen, porque justamente tener poder significa una patente de corso para hacer cualquier tipo de ridículo. Probablemente los del medio, los que son como Eichmann, los que llevan adelante las decisiones que matan gente, que dejan gente sin trabajo, que dejan gente sin ingresos, probablemente ellos también se les vaya pegando un poco el cinismo de los de arriba. Pero yo creo que el problema es más complicado, y creo que sí, que a muchos de nosotros se nos está volviendo costumbre y se nos está volviendo mal que exista la banalidad del mal, que los muertos caigan en nuestra colonia, que los asaltos pasen junto a nosotros en el pecero, que incluso nosotros colaboremos en algún sentido a que alguien más sea despedido, y el mal se nos va metiendo poco a poco en la piel. ¿Por qué? ¿Por qué, si no tenemos ese poder de los poderosos como para ser Nerón y que se incendie toda la colonia, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, varios elementos que tenemos que pensar. El más importante de todos es que el régimen priista en este país ha durado ya más de 80 años, y el priismo es lo peor que le puede pasar
a la moral del ser humano. Ha habido ya 3 o 4 generaciones de mexicanos que han vivido pensando que vivir en sociedad es vivir dentro del priismo. 3 o 4 generaciones, un siglo casi, en que nunca hemos sabido qué significa gobernar de otra manera. Y el priismo se ha vuelto un hábito, una forma de enfrentarse al mundo. El priismo es verdaderamente terrible. Podríamos hacer un análisis del priismo solo con sus dichos. ¿Qué les parece aquel de que el que no tranza no avanza? El que se mueve no sale en la foto. Lo que resiste apoya. Un político pobre es un pobre político. Y podríamos hacer una lista enorme, enorme de los dichos de los priistas que funcionan para los diputados, pero que si nos fijamos bien, de pronto en nuestras escuelas, en nuestra oficina, el jefe de departamento empieza a repetir, el profesor dice en la clase, la tía en nuestras comidas dice el que no tranza no avanza, ándale mijo, ¿por qué no le entras? Si todos hacen lo mismo. El priismo se ha metido en nuestras entrañas y en nuestra vida cotidiana. Su rasgo más característico, lo que lo define, es lo que en su momento definió Carlos Monsiváis, que también el año pasado comentábamos aquí. ¿Qué es esto de la cultura priista? Decía Monsiváis, el priismo es la cultura del enmierdamiento. Todo lo que toca lo ensucia. El priismo funciona ensuciando todo lo demás. Así que, si usted le dice a un priista, oiga, usted es un corrupto, tranza, no sé qué, él no va a contestar que no es así. Lo que va a contestar es, bueno, pero tú también. Ajá. Todos tienen cola que les pisen. Es la norma básica del priismo. Usted le puede decir a un priista lo que sea, usted es un corrupto, un enfermo, un tranza, un perverso, y él te contestará, bueno, sí, pero ustedes también, ¿cierto? Y en efecto, mucha gente tiene cola que le pisen. ¿Cómo analizar la debacle, la degradación de cierta parte de la izquierda en México? ¿Qué pasó con el PRD, que ha llegado a niveles verdaderamente patéticos de degradación? Mucho del PRD, ustedes lo conocen aquí en la ciudad, es clientelista, organizan sus cosas regalando o cobrando despensas, favores. Bueno, pues los perredistas se ensuciaron como los priistas. Con ellos se puede aplicar muy bien la cosa, ¿no? Oigan, ustedes son los corruptos, sí, pero ustedes también. El priismo es un mecanismo que se encarga de pervertir todo lo que toca, absolutamente todo lo que toca. Su tarea es degradar y degradarnos a todos. Eso es la paz priista. Si todo está degradado, todo funcionará muy bien, es lo que se nos está diciendo. ¿Qué es saber gobernar? Es saber pervertir a todo el mundo. Bueno, ¿y cómo es que han logrado más o menos eso? Si yo decía al principio que todos los que estamos aquí nos educó nuestra mamá y sabemos portarnos bien con los demás, ¿cómo fue posible que el priismo llegara a estos niveles de subjetividad, a metérsenos en el corazón? Bueno, no solo que seamos tontos o fáciles, sino que desde luego para que esto funcione primero tenemos que estar muy miserables, porque si no hay oportunidades de nada, si hay un desempleo como el que hay, pues entonces todos estamos dispuestos a vender hasta nuestra mamá por tener trabajo, y vamos a ser muy poco solidarios mientras sea el caso de que todos estemos tan amolados. Desde luego, ponernos en una situación de absoluta miseria, de inseguridad completa, garantiza el mejor terreno para el priismo. ¿Cómo puedes acusar a alguien de esquirol
si no tiene trabajo, corren a la gente del sindicato, tú estás desempleado, pues vas a entrar a trabajar ahí, aunque le des en la torre al sindicato, porque estás miserable. La situación de miseria es una situación que garantiza el control político. Nos metemos al priismo, no solo porque estamos miserables, atención, el elemento más importante es que carecemos de toda esperanza. Si pensáramos que, ok, estamos miserables, pero no vamos a traicionar al compañero trabajador, porque quizá el año que entra tengamos trabajo, entonces no lo traicionaríamos porque tendríamos una esperanza. Quitarnos la esperanza es un elemento crucial para que el mal se vaya metiendo entre nosotros. Pero también hay un aspecto objetivo de esto. Cuando el PRI fue partido de Estado en su máxima expresión, cuando todo era solo el PRI era eso, un partido de Estado. Eso quería decir que lo controlaba absolutamente todo. Que si uno quería vender leche en la esquina de la colonia, no podía hacerlo, tenía que ir con la CNOP. Que si uno quería entrar a trabajar a algún lado, tendría que pasar por la CTM. Que si uno quería poner una empresita de lo que fuera, tenía que pasar por la Cámara de Industria y no sé qué, que también estaba controlada por el PRI. Si uno quería entrar a la escuela, tenía que venderse a algún delegado priista. Lo controlaba todo y estaba en todas partes y era parte de la vida cotidiana hasta el último rincón. En el último rincón de este país había un letrero de Coca-Cola y un letrero del PRI, lo controlaba absolutamente todo, sin dejar ningún resquicio. Por eso, porque estaba hasta en nuestros sueños, yo me imagino que en esos tiempos la gente soñaba con el PRI, me cae, han de haber unas terribles pesadillas con Fidel Velázquez y cosas así, espantosas, ¿no? El país estaba totalmente copado por el priismo y toda nuestra educación fue dentro de ese marco. Todavía la mía fue dentro de ese marco. Yo era un niño cuando en 68 los estudiantes empezaron a romper eso, pero mis padres y todos los que hoy tenemos más de 55 años, todos abrevamos en ese priismo. ¿Cómo podemos hacer para quitarnos eso de adentro? Yo digo, si hoy la banalidad del mal, el acostumbramiento a la violencia, a la degradación, a las agresiones, nos alcanza y más o menos seguimos aceptando eso, es porque llevamos decenas de años aceptando el priismo como tal. Para salir de la banalidad del mal, necesitamos salir del priismo. No solo derrotarlo en las elecciones, que es lo primero que tenemos que hacer, sino quitarnos de encima esos hábitos mentales, esas escenografías, esos estilos de ser. Los políticos los ves caminar y dices, qué horror, son políticos, ¿no? Yo creo que el PRD acabó consigo mismo el día que a sus dirigentes les encantó ponerse el traje, porque todos los políticos andan de traje y no sé por qué, y se abrazan así como muy sindicalmente. Necesitamos quitarnos todos esos hábitos, quitarnos todas esas costumbres, crear sociedad civil, grupos como el Buzón Ciudadano, lugares en los que podamos ser solidarios con los demás sin tener que meternos el pie, sin tener que competir con los demás, y que sean lugares en los que nunca se nos haga normal que alguien sufra. El sufrimiento, el mal, no es natural, nunca lo es, jamás. Nadie tiene que morir para que alguien más viva. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Yo les propongo que en las próximas elecciones no solo ganemos las elecciones, lo bueno, exijamos a la izquierda que se ponga de acuerdo, a la izquierda real, para que pueda suceder, pero que cuando ganemos tomemos las medidas necesarias para prohibir que exista algo así como el PRI y sacar ya a esa lacra de nuestra vida cotidiana, porque si no lo hacemos, va a llegar el momento en que en efecto la banalidad del mal nos alcance y entonces
quizá lleguemos al extremo de este general nazi que mandaba a matar gente y en la noche besaba con mucho cariño a sus niños antes de dormir. Ojalá jamás nos pase eso. ¿Qué podemos hacer, compañeros, para que eso nunca nos ocurra? Gracias. No sé si tengan dudas, comentarios sobre esto. 15 minutos, ya son las sesión de preguntas. Perfecto. Bueno, y terminando esta sesión, no sé si tengan preguntas, ahorita lo vemos, los miembros del Buzón Ciudadano y quienes organizamos esta plática, vamos a tener un taller aquí juntito en el que vamos a seguir platicando sobre estas cosas, si quieren acompañarnos. Creo que lo digo. En una ocasión, platicando con una persona indígena, enfrente a nosotros estaban sus nietos jugando y él me decía que el futuro de sus nietos iba a ser cuando mucho ser albañil. De alguna forma, el mal ya estaba en el abuelo. Los aparatos de justicia también nos llevan a creer todo esto, de que cualquier persona de dinero puede salvarse de la justicia. Y la pobreza está estigmada como el mal, siendo de que la mayor parte del país vive en la pobreza. Eso es todo. Claro, tienes toda la razón. Y es además una cuestión muy gringa, por cierto, considerar que la riqueza es el bien y la pobreza siempre es el mal. Los gringos tienen dichos: si eres tan listo, ¿por qué no eres millonario?, dicen ellos. Como si forrarse de dinero fuera la virtud cardinal del ser humano. Los pobres en México somos buenos, el mal no nos ha tocado tanto, porque si no fuera así, ya habría desaparecido este país. ¿Saben qué es un índice de nuestra absoluta salud? La reacción que hubo ante la desaparición de los 43. Este gobierno estuvo a punto de caer y debería caer solo por eso, porque una sociedad no puede desaparecer a sus muchachos. Los muchachos es lo mejor que tenemos. Nos debemos a ellos absolutamente. El día que nos valga gorro que desaparezca un joven, un niño, un muchacho, entonces sí, el mal nos habrá inundado por completo. Qué bueno que se hablan acerca de ese tipo de temas aquí en el foro, Gonzalo Rojas. O sea, te felicito, o sea, es serio, es muy cierto lo que tú estás diciendo. O sea, hay que concientizar a la gente, a la sociedad, y hay que manejar un poco lo que es la colectividad entre las personas, porque si siempre vamos a individualizarnos todos, no, pues todos nos vamos a descarriar, ¿no? Y es cierto lo que tú dices de que hay mucho desánimo con la gente porque dice, no, pues eso es muy normal, ya que te preocupas, no entres ahí, mejor quédate callado, no digas nada, si no se meten contigo, no te metas en broncas, ¿no? Y es muy importante concientizar, es la palabra clave, ¿no?, para el cambio. Y otra duda tengo acerca de las elecciones, o sea, yo tengo entendido de que, por ejemplo, ya para qué votar, ¿no? Pero sí sería necesario votar, pero ¿para quién o por qué? Si siempre se va a quedar con el que siempre le van a dar los votos ya sería por computadora o por comprar los votos, ¿no? Y eso toda la gente ya lo sabe. O sea, ¿hasta qué punto podemos tener esa conciencia de sí o por qué no en hacer las votaciones?
les pedimos de favor que sean breves para que puedan participar lo más que sean posibles. Que acabo, si no terminamos, pasamos de frente y continuamos con la charla. ¿Les parece bien? ¿Sí? Compañero aquí. Gracias, buenas tardes. ¿Es que acaso podemos seguir pensando que habrá políticos que sean buenos? ¿Usted sería una muestra de lo que sería ser bueno como político? ¿Sí? Pues tengo mis dudas, porque en realidad de lo que se trata es de que no habrá ningún cambio si nosotros, a nosotros mismos, no cambiamos. No creo que haya un lugar en el espacio donde todo lo que usted acaba de decir de la maldad no exista. Entonces, si yo quiero que esto cambie, que ya no sigamos en la misma situación otros 90 o 100 años más con un gobierno como lo que se ha dado en todo este tiempo, pues yo tengo que cambiar. Pero no voy a cambiar si sigo buscando a través de factores políticos un cambio que yo en mi interior no lo tengo. Entonces, ¿qué es en realidad el cambio que nos debe llevar a una vida mejor donde no exista el mal? Si defino el mal como todo aquello que me falta para ser feliz, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo pienso y creo y estoy seguro que lo que debo hacer es quitarme mis defectos y ganar mis virtudes. No ganar una diputación, no ganar una presidencia municipal, no ganar una tarjeta de comestibles. No, eso no. Debo cambiar yo, debo hacer una lista de todo lo que aquello malo que me lleva a estar en la tranza y besar a mis hijos y estar en la trata de blancas y querer que mi hija sea un niño, todo eso. Debo quitarme mis defectos, debo quitarme lo malo que tengo, pero nadie me va a decir cuáles son. Nadie me va a venir a indicar qué es lo que tengo que hacer, porque yo mismo, a mí mismo sé qué es lo malo que tengo. Yo les invito que agarren un papel, que dividen una hoja en el medio. De un lado pongan buenas y del otro lado pongan malas. Y por lo menos una o dos al año que vayamos quitando las malas, porque no van a venir de otro planeta a cambiar al PRI, ni al PRD, ni a ninguno de los otros que levante la mano para juntar dinero. Ojalá quede claro que los únicos que podemos cambiar a este México lindo y querido somos nosotros. No vendrá nadie a hacer ese trabajo por nosotros. Si nosotros no somos ejemplo de nuestros hijos, no habrá nada, ni nadie que lo pueda hacer. Gracias. Pedimos que sean muy breves, por favor. Vamos con la última participación. Gracias, buenas tardes. Yo, como por acá mencionaron, yo lo había pensado, las personas conscientes no participan en la política. Una persona consciente dice, no, mi madre, ahí me echo a perder. Pero ese es uno de los grandes problemas, porque le dejamos todo a los que sí le entran, y los que sí le entran, pues ya vemos quiénes son, ¿sí? Por otro lado, como decía, apoyando lo que dice el señor, yo en lo personal he estado en estos últimos tiempos buscando mi evolución, ¿no? O sea, tratando de purificarme, ¿no? Y es algo que además quiero compartir. Yo he hecho producciones a un partido político, uno de cuatro que tienen que ser bien gachos, pero les he hecho algunos a través de la historia de los últimos 8 años.
PP, para ser exactos, ¿no? Pero es como ya el gacho que sacan de que yo me afilio al PP, hijo. O sea, no manejan, no hay ninguna lista del PP que tenga el posicionamiento, cosa que yo estoy peleando, ¿no?, para que me atiendan, porque tengo en mis manos los pelos de la burra para buscar precisamente eso, o sea, una transformación de nuestra vida pública a través de la conciencia colectiva. O sea, se habla de conciencia cívica, pero esto todavía es un término un poco superfluo, ¿no? Conciencia colectiva es más específico, es la colectividad, y la conciencia colectiva de la nación mexicana es lo que tenemos que cultivar, bueno, crear y cultivar. O sea, llegará el día, si la conciencia colectiva logra pues, imponerse, llegará el día en que no se necesiten policías, llegará el día en que no se necesite quien nos ponga en orden, porque todos tendremos el autocontrol y el pleno dominio de nuestra capacidad de evolucionar o de simplemente de dejar el mal de lado. Gracias. Ya vamos a cerrar porque nos hay pregunta enseguida y pues hay que darle el espacio, pero vamos a continuar aquí enfrente en un taller precisamente extendiendo todos los comentarios y reflexiones que ustedes tengan. Los vamos a ampliar allá en el frente en un tallercito que vamos a continuar con el ponente. Ya una respuesta para que breves y luego nos vamos para allá. Bueno, creo que los dos compañeros, el señor Timer, ¿se cortó? Eso que decía usted es la definición de ética. La dio el señor Emmanuel Kant, este filósofo, y usted la dijo como él la planteó. Ética es darse a uno mismo la ley, ser autónomo, uno mismo, libremente decidir su propio camino. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Y por último, en relación, ¿por qué votar? ¿Por qué votar? Porque hemos ganado varias veces y ya es tiempo que hagamos efectivas nuestras victorias. Ganamos en 88, ganamos en 2006, vamos a volver a ganar, pero ahora sí, no se los vamos a dejar. Vamos a ganar y vamos a tomar ese poder. Gracias. Agradecemos al doctor Gerardo por su participación y como ya lo mencionó, los exhortamos a que nos acompañen para seguir platicando.